Para hacer este transforme solo precisaremos cinta adhesiva, 4 tapas, este cartón que está por aquí y un palito así como este para hacer el eje. Este es el diseño del auto que voy a hacer. Como ven, es muy fácil. Simplemente lo voy a pegar con cinta adhesiva. Y con una tijera cortaré pues un contorno. Lo daré vuelta y haré una copia exacta. A esta parte también la cortaré. Una vez que tengamos las dos partes, la cortaré por la mitad. Y así nos tiene que quedar. Con otro trozo de cartón haremos lo que será las piernas. Yo he usado 8 centímetros de ancho. El largo puede ser el que ustedes deseen. Recortamos dos partes iguales y la vamos enrollando así de esta manera. La fijaremos con cinta adhesiva. Haremos otra de la misma manera. Y ahora de la misma manera haremos lo que serán los brazos. Aquí ya tengo los brazos y las piernas. Ahora con un trozo de cartón haremos el ancho que será del vehículo. Con cinta adhesiva iremos uniendo hacia esta manera. Si tienes una pistola de silicona, podéis ir pegando de la misma manera. Ahora haremos lo mismo con la otra parte.
Esto es solo ir uniendo, solo con cinta. Y de esta manera ya tengo las dos partes. Y ahora iremos dándole forma al robot. Por acá le haré un recorte, ya que ahí tienen que pasar las piernas. De esta manera le iré colocando la cinta. Esta parte irá de esta manera. Por acá le tengo que hacer un recorte también, para poder cruzar. Por aquí usaré una piola. Esto permitirá que las dos partes permanezcan unidas. Así de esta manera funcionará. Aquí ya la tengo lista. Con un destornillador perforaremos las tapas para que pueda pasar el eje. Irá de esta manera. Por acá también le tengo que perforar. Ahora perforaré los brazos, ya que la tapa cruzará por él. Ahora haré lo mismo por la parte de atrás.
y de a poco va tomando forma. Con otros trozos de cartón le iré pegando por aquí. Sé que con pegamento esto quedaría mucho más prolijo, pero en este momento no lo tengo y por eso estoy usando la cinta. Y de esta manera va tomando forma. Por la parte de atrás, que será la parte que se muestre del robot, le haremos estos diseños. Como ven, he hecho estos recortes, son muy fáciles de hacer. Se los pegaré por aquí. Y este es un proyecto muy fácil. Por acá te le dejaré otros videos que te van a interesar.